Hola amigos, bienvenidos al último episodio de esta temporada de nuestro podcast Letras que Trastornan y nuestro último podcast de este 2025, o sea que este es especial. ¿Y por qué es especial? Tengo a mis dos grandes amigos, querido amigo Sai, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, me agarraste ahí todavía ajustándome Ajustándose la chaqueta. la chaqueta, la corbata. Y nuestra querida amiga influencer, síganla en todas las redes. Eso. Astrid, ¿cómo está? Bien, gracias. Un poquito nerviosa. No voy a tocar el tema, pero solo diré que nerviosa y súper bendecida de poder estar acá. Ok, quedamos con Buenísimo. bendecida, pero vamos a hablar del elefante en la sala. Siempre he dicho hoy, usted sabe algo que yo no sé, quiero que sepa. Porque cuando usted está viendo este video, usted sabe si nuestra hermosa Guatemala ya ganó su partido, sus dos partidos, imagínese eso. Yo no sé en este momento, pero usted sí sabe. Lo más seguro que podamos tener caritas tristes o felices. Yo aquí estoy en un espacio-tiempo de ansiedad porque en pocos minutos jugará nuestra selección. No oro por la selección, es algo personal que no voy a explicar acá. Sí oro por mi ansiedad, para que no dependa de eso. Yo sí quería que oráramos por la selección. Sí, eso no va a pasar, pero lo que sí va a pasar es que podemos orar unos por otros. Bueno, Amén. vamos a terminar este podcast, más que todo esta temporada, tema de la oración. Hemos estado hablando sobre el libro de Timothy Keller, que se llama así, La oración. Es un libro bastante bueno, pues al final todo lo que escribe Timothy es muy aplicable, pero pues un poco denso, ¿verdad? Sí, a veces hay que releerlo una o dos veces por el lenguaje que usa. Pero él termina, pues si quiero terminar con el tema de cómo mantenemos la oración viva y cotidiana, más básicamente en un cotidiano día con día. Yo quisiera terminar enfatizando eso, cómo nosotros podemos terminar haciendo que la oración no sea un evento que hacemos, sino algo normal que necesitamos. No sé si me lo voy a explicar. A lo que quiero llegar en la línea es que, por ejemplo, necesitamos comer, ¿sí? Como tal. Normalmente estamos alineados a comer 3 veces al día. Que he leído algunas cosas que eso va por las revoluciones y algunas cosas que uno debería comer 2 veces, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso. Pero necesitamos comer, ¿sí? ¿Puedes dejar de comer un día? Sí. Lo más seguro es que te va a costar un montón. Un tiempo, digamos. 2 tiempos, sí. Con gastritis. Con gastritis. Un día, también. Varios días, dependiendo qué estés haciendo. Pero el tema es de que al final llega un momento que vas a necesitar tomarte un tiempo para comer. ¿Sí? Ya sea que estés ocupado, porque no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno está ocupado, pues al final no prioriza comer, ¿verdad? Hace lo que tiene que hacer y ahí está molestando, ¿verdad? El tema de comer. Y el objetivo de hablar hoy es cómo llegamos a nuestra vida el hecho de que la oración sea esa necesidad básica como el comer, como el dormir en nuestras vidas como tal. Pero no sé cómo lo ven, cómo ven esa parte. De primera mano podría mencionar que lo que estás comentando es volver la oración como un hábito. Un hábito. Pero creo que debe ser un hábito consciente porque los hábitos también se vuelven rutinarios, automáticos, monótonos y al hacerlo así de ese estilo le parece el sentido, sino solo lo empezás a hacer por hacer. Entonces podría sumarlo como un tipo de no sé tampoco cómo nombrarlo como una costumbre, pero sí hacerlo como un tipo de rutina, como cuando uno va al gimnasio, ¿verdad? El tema de, sabes que tienes que ir porque el mismo cuerpo te va necesitando esa inyección de energía que al hacer ejercicio obtenés de manera natural, que tú te desestresás, empezás a oxigenar el cerebro y esa rutina es una rutina positiva y considero que la oración debe ir más arriba de esa línea, pues, porque al final es una intimidad que tenés con Dios y podríamos partir de ahí como lo se puede visualizar el ejercicio. Sí, siento que justo tiene que ver con eso de la intimidad al final, ¿verdad? Porque que la oración sea como una conversación que nunca termina. Yo lo veo desde ese punto, que sea una conversación que nunca termina. Y un ejemplo como súper claro. Yo tengo una mejor amiga y con ella, pues pasamos, no siempre es como un saludo de hola, ¿cómo estás? Mira, sino
yo encuentro un video y yo se lo mando, me responde, me quiere mandar ahí un versículo, me lo manda. Unos memes, se lo mandas. Lo que sea, nos mandamos TikTok. Pero siempre nos estamos comunicando, siempre estamos hablando. Claro. Y sabemos que si en algún momento alguna necesita algo, no es necesario entrar como tal de, hola, mira. Todos los protocolos. Ajá, exactamente. Sí, sin protocolos, sin nada. En mi caso, con la oración, en cuanto a la oración, me gustó mucho lo que decías ahí de que sea algo consciente, algo que yo sé que realmente necesito hacer en mi vida como cristiana, como hija de Dios, y que mi espíritu lo necesita y lo anhela todos los días. Es más del anhelar, ¿va? Y lo que tú decías también, no caer en lo rutinario, en la monotonía de, hola Jesús, ya sabes cómo me fue hoy y sabes lo que hay en mi corazón, te entrego mis cargas y adiós. Ajá, y ya, y feliz noche hasta mañana. Y ya mañana que yo necesito algo, que me asciendan al trabajo o que cambien a mi jefe porque me peleé con él, le vuelvo a hablar. Ajá, sino una conversación más de... ¿Cómo lo diría? Más de padre e hija o más de amigos, más de Espíritu Santo. Tú que me acompañas y sabes perfectamente todo lo que estoy pasando en este momento. Y tal vez ni siquiera tengo palabras para expresarla, pero como conoces bien lo que hay en mi corazón, encárgate. Super. Timothy Keller dice algo, que orar sin cesar, como lo escribe Pablo, no significa estar todo el día de rodillas, sino vivir con el corazón consciente de la presencia de Dios. Y yo hago alusión a esto por dos razones. Antes, en la antigüedad, existía el templo, ustedes lo escuchan, donde se iba a entregar sacrificio. Existía el sacerdote, el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo, al lugar santo, y solo una vez al año podía entrar al lugar santísimo, que era donde habitaba la presencia del Señor. Y es donde se presentaban sacrificios, era como la conexión del hombre con Dios. Desafortunadamente, aunque nosotros entendemos hoy, porque espero que lo entendamos, que Jesucristo vino a este mundo, hizo un nuevo pacto, rompe esa línea y ya no hay, se rompe el velo, tenemos algo como que la oración, ¿sí?, necesita estar en un lugar, una ubicación como tal. Claro. Y por eso es que nosotros la vemos como muy, un lugar, un tiempo, una estructura, porque venimos como jalando, si se puede decir, o alineados a ese modelo de antes, donde se llegaba a un lugar, se presentaba sacrificio, pedías perdón por tus pecados y pues te ibas. Pero eso ya no existe. Hay un nuevo pacto, una nueva mentalidad en Cristo. Pero a veces venimos pensando en eso y no es una rutina. Y como lo pone Timothy Keller, es un corazón consciente de la presencia de Dios. Eso debería ser mi oración ferviente, mi oración sin cesar. El hecho de entender que todo lo que yo hago, en todo lo que yo me muevo, en todo lo que yo estoy practicando, Dios está ahí. ¿Sí? Sí. Yo puedo hablar con Él en todo momento sin creer que necesito un preámbulo necesario para hacerlo, sino que simplemente Él está conscientemente en mí, ¿verdad? Yo, no sé, vos que estás en el tema de marketing, bueno, y muchos temas más, que el trabajo es muy demandante día a día, vamos, porque al final hay momentos muy demandantes con tantas cosas. ¿Cómo mantener la oración en medio de un ritmo del día a día? Pues al final, te uso el ejemplo a ti, el tuyo, porque no es que tengas un horario de 8 a 5. O sea, a eso quiero referirme. Pues, o sea, pues tu horario a veces es de 1 a 24. De 1 a 24 horas. Entonces, y pasa, muchos que nos escuchan no tienen un horario de 8 a 5 y cómo en medio de eso poder nosotros entender qué es la oración y cómo yo debo conectarme con Dios. Buenísimo. En el tema de la oración sin cesar, no es orar sin checha, ¿verdad? Entonces, no meterás esa mirada. Okay. Oye, no la vi venir. Eso sí, no la vi venir, ¿verdad? Ahí para un pequeño cascarón. Voy a preguntar. Orar sin checha. Voy a preguntar si alguien vio el podcast hasta este punto y realmente se quedaron y lo están escuchando, van a entender esto. Sí, ¿no? sí. Muy bien. Clip. Muy bien. En el tema
de la oración se me venía unos ejemplos como por ejemplo, unos ejemplos donde sucede algo que no esperabas. Vas caminando en la calle, vas bajándote del transporte público y te llegan a asaltar, por ejemplo. Un hecho lamentable. Y ahí tu cerebro va a responder conforme lo tienes entrenado. Y muchas veces es Dios, o empiezas a orar para que no te pase nada. Cuando estás en una situación de peligro. Pero... La sangre de Cristo tiene poder. Sí. Eso me enseñaron siempre. Desaprender. Hay que desaprender un poco. En el libro, el podcast de enero. Por ahí vamos a irnos. Un adelanto de lo que me dijeron, es que si estás en peligro, sentís que alguien te va a saltar, repito en tu mente, la sangre de Cristo tiene poder. Y yo... vamos a quitar y borrar. Esto se le llama sincretismo y lo vamos a explicar otro día. Pero está bien. Es que eso es parte de mi abuelita. Es parte ¿verdad? Pero no estoy diciendo que esté bien. O sea, no, sí, pues, pero yo dije que es algo un dicho de abuelito. Que me habían enseñado. O sea, sí, fijo, le enseñaron. Sí, se vuelve eso. Pero a lo que voy amuleto. Se vuelve un amuleto. A lo que voy es eso, que entonces agarrar la oración como un amuleto. Entonces lo traes... Y frente de la situación, pero hasta ahí se va. Posiblemente Dios tuvo misericordia de tu vida en ese momento, no te pasó nada, puro Matrix, esquivaste las balas, pero... El ladrón dijo la sangre de Cristo y ya no me quiso saltar. Entonces pueden haber muchas situaciones en ese contexto, pero agarras la oración como un amuleto y... ¿Qué pasa después y qué pasó antes, por ejemplo? Por el hecho de que si antes, si sabes que estás en situaciones de riesgo constante, considero que es importante poderte tener una relación para calmar el estrés, la ansiedad, el miedo. Y luego, ¿qué pasa después? En el hecho de que se te puede olvidar orar de nuevo, darle las gracias que no te pasó nada, ¿verdad? Entonces, que el resultado no fue tan grave. Y creo que el tema de la oración pues se ha convertido en un amuleto, porque ya el tema cultural tiene muchos amuletos alrededor, ¿verdad? Entonces hay muchísimas cosas que puedes agarrar como propias y decir, esto es lo que a mí me define, esto otro también, y vas agarrando cuando tenés una carga de amuletos en la espalda que están ahí solo haciendo estorbo. Entonces en la parte de la oración pues no debe ser, o sea, mi intención es de comentar esto, es que no debe ser un amuleto, sino no tenés a tu amigo como un amuleto, por ejemplo. Sí, porque Dios te protege, no porque lo clamaste como Superman, ¿va? Vamos a botar el argumento de mi querida Astrid, porque no es que esté... Yo te elijo. Literal, como si... como Pokémon. O sea, no es porque yo active... La sangre de Cristo tiene poder y wow, o sea, agua activa, no sé... yo sé que así no lo cree así, yo lo sé, pero lo que quiero decir es que muchos creemos que estamos aquí al levantar una oración por algún problema en ese momento, como te digo, al reaccionar, decir algunas frases, creemos que en ese momento va a decir Dios, han activado las palabras mágicas, es momento de visitar al humano número 42. O sea, no sé ni qué número sería ya. No funciona así, amigos, no funciona así. Es una relación permanente con Dios, donde Él me cuida y donde Él me protege, ¿sí? Y que entiendo que estoy viviendo en un mundo caído, roto y quebrantado, donde el mundo está en pecado. ¿Sí? Y hasta que no venga Cristo y renueve este mundo, el mundo está roto. Y mucho de lo que pasa, bueno, todo lo que pasa es consecuencia de un pecado, de un mundo roto, caído. Por eso la palabra dice en Apocalipsis que el Señor vendrá por segunda vez y enjuagará, lo dije mal, nomás, pero limpiará nuestras lágrimas, ¿sí? Porque hoy el pecado habita entre nosotros. Antes, cuando el Señor puso a Adán y Eva en un Edén, que eso significa Edén, la palabra Edén, realmente la intención de la palabra Edén es una como cosmovisión donde está Dios con el humano en un mismo sentir, sin nada que les impida
estar. Y eso es lo que rompió el pecado, la comunicación con Dios. Ya. El pecado entra, rompe a través del pecado. Hay vergüenza, la vergüenza aleja al ser humano. Te esconde. Pero por eso vino Jesucristo. La palabra dice que Él fue el segundo Adán, así lo dice. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir de que Él vino como el cordero inmolado a darnos esa libre entrada para que yo no esté invocando así, como tal vez he mal aprendido o ha pasado la cultura en mí, sino que yo habito en Él. Por eso cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, y el Señor dice, enséñanos a orar, desde el Padre Nuestro. Dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo invoco el reino de Dios en mi vida, ¿sí? Donde el rey es Dios. Y en medio de eso, ahí es donde la soberanía de Dios controla mi vida, ¿sí? Pero vivo en un mundo roto, ¿sí? Otra vez, como embajadores de Cristo como tal. Aquí está, las embajadas de muchos países. ¿Qué pasa si viene mañana, hay un terremoto? ¿Aplica a las embajadas? Por supuesto. No representan el país como tal, porque están representando otro país, España, Europa, lo que sea, pero les aplicó lo que sucedió en este país como tal. Así funciona. Nosotros somos embajadores de Cristo. Y este mundo roto, quebrantado, que realmente está podrido por el pecado, nos va a afectar las circunstancias, ¿sí? Ahora, ¿Dios nos protege? Por supuesto. ¿Dios nos cuida? Por supuesto. Pero entender que el mundo está roto. Y en medio de eso nos va a ayudar a tener paz. Porque entonces dice, ¿por qué Dios permitió eso? Pues? Porque Dios permitió que me fuera a estrellar a alguien. Ahora lo que estás mencionando sobre la oración del Padre Nuestro y lo que estás mencionando ahorita, decís el tema de después de la oración que hace el Padre Nuestro, dice, y hágase su voluntad, en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Entonces también creo que te sometes a esa voluntad de lo que estás hablando ahorita, de por qué Dios permitió, si le estás diciendo, hágase su voluntad. No mi voluntad. Ajá, y no mi voluntad. Entonces decís, empezás a reflexionar sobre el hecho de que le estás dando la autoridad a él en su vida. Y entonces creo que también lo menciona en el libro, esa situación donde Dios hasta no contesta, los silencios de Dios también habla el libro. ¿Y qué hacer en esos silencios de Dios? Entonces, en el tema de la oración es una constante, o sea, el tema como el cambio es una constante, la oración debe ser también una constante, porque lo veo como que va de la mano, o sea, lo único constante es el cambio en todo, ¿verdad? En temporadas, en tu vida, en política, en cultura, todo va a cambiar, todo cambia. Y lo que debe ser constante de parte nuestra debe ser la oración, porque te va a permitir poder aplacar esos cambios, porque van a haber cambios y como muchas veces lo has repetido, la vida sigue siendo vida y va a traer sus altibajos y esos cambios van a ser bruscos, va a girar en 180, en 360 y en esos ángulos, ¿dónde te puedes aferrar? ¿A dónde te vas a sostener? Y lo vas a hacer a través de la oración. Entonces, creo que eso es lo que podría sumar a lo que estás terminando con No, y siento que justamente en la oración, y ahorita voy a hablar por la relación no tan cercana o rota, puedo decir que en algún momento yo tuve con Dios, no porque Él quisiera que yo no tuviera una relación con Él, o porque Él no escuchara mis oraciones, o porque no le importara, sino Él me conocía, pero realmente yo no me había tomado el tiempo de conocerlo, de tener una conversación con Él, porque en una conversación se sabe que tiene que haber un emisor y un receptor. Si no, yo solo puedo decirte, mira, fíjate que estoy nerviosa por esto, y me voy y ya, y todo así como, ya me comunicó algo y qué buena onda, o qué mal que esté nerviosa, pero no hay una conversación como tal, no está esa cercanía y esa intimidad. Y les digo que hablo como desde mi punto de vista, y justamente ahorita que hablábamos eso de los amuletos, y creo que en la oración definitivamente también se va a reflejar la relación, la cercanía o la intimidad que tenemos o que no tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque si yo vi que pasó un accidente
y yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿a quién voy a llamar? A los bomberos y que vengan a rescatar o a ver qué está pasando. Yo vi que asaltaron a alguien y se fueron por este lado. La policía, tengo el número, rapidito llamo. Yo reconozco conscientemente y sé la capacidad y las atribuciones de cada una de las autoridades terrenales y sus funciones. Entonces, si no reconocemos a Dios por lo que es, la autoridad de la que hablamos, la cercanía, todo lo que ha hecho por su inagotable e infinita misericordia por mí y por toda la humanidad, ¿de qué manera yo lo voy a reconocer? ¿O de qué manera yo voy a saber que realmente en mis días malos Él está presente? Y aprovecho, de hecho yo lo digo bastante en los en vivos, en uno de los días como más tristes para usted, pastor, y sabemos lo que pasó hace poco, ¿verdad? Entonces, con el fallecimiento perdón que toque el tema de su señor padre, pero realmente es algo que impactó mucho mi vida, porque en medio de ese dolor, el pastor Julio dijo, en los días buenos, Dios está sentado en su trono. Y ahorita que siento que no puedo más y en este día tan malo, Dios también está sentado en su trono. Entonces esas palabras impactaron mi corazón de verdad tanto, y de todos aquellos que fuimos presentes, y estoy segura de que también aquellos que lo escuchen, porque al vivir nosotros en un mundo caído no podemos esperar nada. No podemos esperar nada bueno, no podemos esperar que no hayan enfermedades, que no haya tormento, que no hayan personas con malas intenciones, que no hayan deudas, que no hayan accidentes. ¿Qué vamos a esperar de algo malo? No podemos esperar cosas buenas. ¿Qué vamos a esperar? Sabemos que tenemos que pasar por procesos. Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen porque yo ya vencí al mundo. Y no quiso decir como, ay, no me importan sus aflicciones y su preocupación. Pero ahí realmente se vio reflejada y yo vi muy reflejada y realmente es un ejemplo para mí. La cercanía, la intimidad y lo que realmente significa el estar aferrados a Dios y reconocer cada una de las promesas que en la Biblia Él ya nos dio. Gracias. En la parte del tema de la intimidad, siempre me ha hecho, bueno, antes de estar muy consciente del tema del cristianismo o del cual somos parte, la intimidad, yo me preguntaba, ¿por qué hablan de intimidad? ¿Qué es intimidad? Pero dentro de este libro, pues, menciono el tema de que la intimidad es como, es acercarse con confianza y recibir su gracia. Esa es la intimidad. Y ya, pues, tengo resuelto ese concepto de definición cuando se refieren a intimidad. Tuve intimidad en oración y siempre me hacía como ruido el por qué hablan así, ¿va? Sí, esa palabra está rara. Sí, porque es como místico, pero pues como muy romantizado, como el tema de la intimidad. Pero, ¿qué es intimidad? Por ejemplo, yo voy a la casa de Astrid. Si algún día me invitan, no sabes. Eso. Bien. Ahorita nos vamos a ver el partido. El partido otra vez. Estamos tristes. No, pero, por ejemplo, voy a ese lugar y me invita. Yo voy a ir hasta donde ella llegue en el momento de decirme, bueno, aquí está la sala, hasta ahí quedo. Ahí me quedo. Claro. Y voy a esperar que todo provenga de. Sí. Pero si llega, por ejemplo, su hermana, ella va a entrar a toda la casa, a comer todo lo que hay, va a regresar, va a salir, no va a pedir permiso. Yo voy a pedir permiso para ir al baño, para hacer esto, para lo otro. Pero lo que tiene es de que como ella tiene intimidad, porque es su casa, entonces ella puede andar en todos lados. Cuando se refiere a intimidad en Dios, se refiere a eso, a entender la soberanía de Dios, la gracia de Dios, que la tomo, a entrar confiadamente al trono de la gracia. Donde tengo oportuno socorro. O sea, hay una relación que me permite eso, sentir que estoy yo en un lugar donde yo puedo acceder a todo, sin necesidad de decir, buenas tardes, ¿cómo están? El protocolo. Un protocolo, exacto. Sí, a un protocolo como tal. Y
cuando nosotros oramos mientras que vivimos, que es uno de los puntos que Keller dice, que lo tenía apuntado acá, el autor dice que la oración madura se parece a una conversación que nunca termina, así como lo que usted decía. No se interrumpe, solo cambia de tono según la situación que se tiene. O sea, las situaciones son complejas. Y la meta es realmente vivir la vida entera en la presencia de Dios. Esa es la meta como tal. O sea, tenemos ese regalo, pero tenemos ese acceso. Pero a pesar de eso, no logramos intimar. O sea, aunque el Señor nos lo ha dado, no logramos porque hay algo que necesitamos. Por ejemplo, normalmente a mí me pasa que yo llego a casa de personas donde mi esposa es un poco tímida, algunas cosas, ¿verdad? Y siempre me anda regañando. Pero yo tengo en algunas ciertas casas donde yo voy, entro, hago lo otro, porque he logrado tener esa intimidad con las personas, como tal. A ella todavía le cuesta. ¿Sí? Todavía pide permiso, ya le han dicho 16 veces que no pida permiso, sino que siga de largo, ¿sí? Pero solo se logra eso cuando hay una relación continua. No logramos. Y la meta es vivir en esa presencia completa, entera, con Dios. ¿Cómo lo logramos? En medio de la oración. Constante. No solo como un amuleto. No solo cuando pasa un problema, no solo cuando necesito algo, por eso no oro por la selección, porque solo cuando necesito oro, no funciona así, sino una comunicación con Dios constante que me da intimidad para acceder a todo lo que yo tengo. En esa parte de la comunicación constante, me regreso a ese, como a mis principios, a mis primeros pasos, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo tengo una relación constante con Dios? ¿Cómo? O sea, ¿cómo te quedas en ese proceso, en esa duda, en esas interrogantes de cómo empezar a lograrlo? Y creo que es a través de la práctica, ¿verdad? Del tema de practicar, empezar a intentarlo hacer. Porque como lo has mencionado en otros mensajes, o sea, es un cambio de mentalidad, es un cambio donde se te reestructura todos los pensamientos que tenés antes de entrar, digamos, en el tema de esa relación con Dios. Tenés cosas que quitar, esos velos que le llaman, que estaba ciego y ahora pues ver el poder que Él tiene, pero es a través de esa práctica, empezar a hacer con lo que tenés en las manos, empezar a orar. O sea, no es necesario, como bien lo empezaste a decir, que no necesita un espacio especial, es únicamente empezar a entregar tu corazón y empezar a hablar con Él, empezarle a mencionar cosas que son importantes. Creo que uno cuando empieza una relación con alguien, como que le muestra esas cosas importantes, ¿verdad? ¿Cuál es tu color favorito? Sí, o cosas básicas, ¿verdad? Ajá. Básicas. Sí, sí, ajá, me gusta exacto. la pizza. Ajá, que quieres comer, que te gusta, que puedes tener alergia, y así, vas pasito a pasito, como midiendo el terreno, pero creo que eso es humanamente como lo hemos aprendido. Entonces, si eso a alguien le sirve, cómo empezar a hacer su relación con Dios de una manera a través de la oración, que empiece con lo que tiene, con entregarle las cosas que él considera importantes de su vida y empezarle a decir, ¿verdad? A mí me importa esto, me importa lo otro y quiero entregártelas. O empezar así, como gracias por un día más, gracias por que ya estoy en el trabajo. Y entonces creo que poco a poco un ejercicio simple te va llevando a esa relación, ¿verdad? Como para ya después decir, bueno, te compré la pizza, ya sé qué colores tenés, te compré esto. Entonces, eso, pero entiendo que es una maduración también a través del tiempo y de esa intimidad que estamos platicando. Sí, porque ¿cómo llegas a tener una relación con una persona? Simplemente intimando con la persona. Vuelve a la palabra intimidad. Pero es que solo así funciona, tener una relación con una persona. No superficial, no buenas tardes, así, pero así se empieza. No hay otra forma de decirlo. Claro. Como diría mi querido Sai, es con el ABC, ¿verdad? Así empezás, ¿verdad? Me gusta esto, me gusta lo otro.
A veces sí, a veces no. Y ahí vas conociendo, pero entre más tiempo compartís, platicás y hablas, más fácil es llegar al momento de que ya no necesitas el protocolo. Exacto. De buenas tardes, un gusto Hola, saludarlo. hola, Dios, soy yo de nuevo. ¿Cómo te fue? Espero que te recuerdes de mí. Literal, o sea, es que eso, de verdad, me rasgo así. Pero es que son contextos Sí. culturales actuales. Perfecto. Y no está mal, lo voy a decir porque tampoco quiero hacer una apología de esto. No está mal para una persona que empieza, como decías vos. Hola, Claro, Dios, aquí estoy. Claro. No sé si quién sabes quién soy. Ajá. Está bien si tus primeras oraciones están así, pero no puedo creer que una vida de un cristiano que lleva más de 10 años pues caminando en el Señor, vuelva a decir, Señor, aquí estoy. Nuevamente, no sé si... Tu guerrero Hola, Dios, favorito. soy Tu yo de guerrero nuevo. favorito. Ah, la gana. O sea, no es posible. No, entonces no has tenido, no has logrado entender cuál es el poder de la oración. No has logrado entrar confiadamente. No has intimado con Dios y sigues estando en una sala preocupado por qué si puedes ir a este lugar o no puedes ir, sabiendo que todo te lo ha permitido el Señor. Pero como no has logrado la intimidad con Él, no has orado constantemente, no has hablado con Él. No hay una forma. Yo lo decía ayer en el live. Ya hago live, mira. Eso. Ya, Muy bien. estamos al nivel. Aquí dos estrellas. Dos influencers. Dos influencers de los lives. Te falta. Me por falta, favor. sí. te Tal vez falta. posiblemente. Anímate. Hablar de algo, no sé. El agua pura, ¿está bien? ¿Sabían qué? No, yo ayer estábamos pues, haciendo el live de oración y yo decía al final, está bien que no sepas orar, porque nadie nos ha enseñado a orar. Claro. Está bien que no sepas cómo comunicarte con Dios, porque la Biblia no nos dice que hay nosotros una naturaleza que responde a la oración constantemente. No, hay una necesidad de Dios, eso sí, todo lo tenemos. Sí. Eso está inerte en nosotros, pero realmente no sabemos orar. Y por eso los discípulos de Jesús reconocen eso en sus vidas y le dicen, Señor Jesús, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús no viene a decirle, no, hombre, están entre ustedes. Vos lo tenés, solo sentilo. Ahí está, ya va. O sea, Fluye. Fluye, o sea, que fluya, o sea, lo sentís eso acá. No sentís ese como fuego. No. Ya. Jesús dio una estructura. Dijo, les voy a enseñar. Cuando oren, ¿sí? Hagan de esa forma. No, y saber, perdón, que realmente es tan amoroso y tan paciente con nosotros que si estamos en ese proceso, yo en algún momento estuve en ese proceso de, hola Dios, soy yo de nuevo. Tal vez nunca le dije, te acordarás de mí, pero yo sentía, para que no se rasguen las vestiduras, pastor. Ajá. Pero sí creía o sentía que necesitaba un protocolo como tal, porque ¿de qué manera? Como decían, ¿cómo empiezo? O qué le digo, o habían días en los que todo había estado tranqui, todo neutro, todo, tal vez no había tenido un corazón también que no tenía agradecimiento, porque decía, todo bien, trabajo, ya vine a mi casa, fui a la U, entregué mis tareas, todo, entonces Dios, gracias, sin un corazón también de agradecimiento, pero ese es otro tema. Pero era como, entonces, ¿qué le digo? Hoy, ¿qué le pido? Hoy no tengo nada en qué quejarme, entonces, ¿cuál va a ser mi oración? Porque no tengo entonces qué decirle, realmente no tengo qué decirle. Pero cuando, pues en su infinito amor siempre, misericordia hacia mi vida, ya empecé ya no gateaba en la oración, sino ya empecé a dar como mis primeros pasos, ¿verdad? Y tal vez seguía como pensando en que tenía que haber un protocolo, pero ya era algo más constante y ya no creía que solo en mi habitación. Obviamente sabemos que en nuestra vida cristiana definitivamente tenemos que ser intencionales con Él y decir, voy a preparar un momento en el que voy a leer, voy a hacer mi devocional, voy a orar y quiero pasar ese momento íntimo contigo. Pero también mientras iba manejando, yo, mira, fíjate que tengo este plan, o mira, ¿qué te parece? Tal vez no me contestes como tal, y lo he dicho, me encantaría, ¿verdad?, que en algún momento escuchar su voz audible como Moisés lo hizo, o a través de un sueño, como muchos, o los profetas que literalmente. Pero en esa intencionalidad que pudo haber en mi corazón y en medio de toda esa búsqueda, yo sabía que habían pensamientos que ya no eran mis pensamientos.
y el reconocer que llega un punto en el que sabemos que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nacemos de nuevo, llevamos todo el proceso porque es un proceso y humanamente a veces nos desesperamos y queremos todo ya. Y yo quiero la relación que tiene Julio, que de plano pasa 24 horas al día y de rodillas orando. Podemos llegar a creer eso cuando miramos a otras personas, pero... Ni al baño. Sí, no, nada, él... Ni al baño, sí. Así en su máxima. Pero imagínate, sí. O uno ve como Dios usa a otras personas y es como, qué increíble saber qué tanto ayunan, qué tanto oran o cuánto leen la Biblia. Pero realmente vamos viendo la gracia que pues la tenemos, pero la relación constante y esas conversaciones que nunca terminan con él. Y les digo, entonces ya las cosas, no sé si está bien la palabra, fluían, pero las cosas ya estaban... Tomaban un rumbo ya más cotidiano, sin que fuera en cuanto a la monotonía, sino ya en una relación. Ya en esa relación, que si yo tenía algún pensamiento, pero confírmame que fuiste tú y que no está haciendo mi cabeza en medio de un deseo. Y pasaba algo y es como... Y entonces entraba como en ese shock. Exacto. De reconocer que realmente él no es que nunca había escuchado mis oraciones, y aún teniendo ya una intimidad grande con él, podemos pensar que él no nos escucha, pero recordemos que Dios en los silencios también dice mucho. Wow. Sí, excelente. Gracias por abrir su corazón, porque yo creo que al final todo nos pasa. Yo recuerdo que en el caminar de cristiano, yo hasta pensaba que mis oraciones se quedaban pegadas en el techo. O sea, lo dije en el podcast hace 2 podcasts. Ya no pasan. Y yo me iba al nivel más alto de mi casa y ahí me subía. Para como que supiera que está más cercana la oración, que no tuviera techo. Ajá, que fuera, línea directa. Sí, línea directa, de verdad. Starlink. Sí, Starlink, vamos hasta la línea. Pero satelital. Pero lo pensaba, lo creía. Pero a medida que nosotros vamos en esa, experimentando, viviendo, haciendo en nuestro entorno, vamos a lograr entender cuál es realmente la oración como tal. Y yo creo que ahí es el caminar. Yo les quiero decir algo. En la Biblia se registra muchas veces que Jesús se apartaba a orar, pero no registra una oración de Jesús más que la oración del Getsemaní. La palabra dice que Jesús se apartaba, y Jesús se apartaba como tal a orar, y les enseñó a orar a los discípulos, pero no muestra cuando oraba. ¿Sí? Más que algunas veces que el Señor Jesús decía, ya basta, quítamelos de aquí, como una relación que él tenía, pero cuando se apartaba no mostraba más que la oración de Getsemaní, donde el Señor le pide algo a Dios y hay silencio. Entonces, a veces asumimos, yo con eso estoy diciendo que Dios no le respondía a Jesús jamás, pero lo que te estoy diciendo es que nosotros asumimos que debemos escuchar a Dios como una conversación. Y ahí está nuestra frustración como tal. Yo oro, yo quiero escuchar a Dios. Pero no, lo dijimos con Katy en el podcast pasado. La oración es la respuesta de lo que Dios ya me dijo a través de su palabra. Dios ya me habló a través de su palabra. Y yo respondo lo que Dios me habló en su palabra. Cuando yo oro a través de su palabra, la oración se convierte en una respuesta de lo que Él ya me dijo. Porque el problema es creer que yo me voy a ir a escuchar la voz de Dios y estoy esperando que Dios me hable como me habla Astrid. Ahora, sé que pasa, ¿sí? Pero es muy poco probable que pase a la mayoría, porque Dios habla de muchas formas diferentes, ¿sí? Entonces, normalmente el que quiere que Dios le hable así, normalmente no le va a pasar. Entonces ya no lo quiere. No lo quiere. Normalmente, sí. Yo estoy diciendo que no, Dios no puede hacerlo, porque Dios hace hablar hasta a un burro, y lo vemos en la Biblia, ¿sí? Y incluso la Biblia dice, y las piedras hablarán, aunque lo es metafóricamente a lo que se refiere, pero lo que te quiero decir es que tiene el poder de hacerlo. Nos habla a través de nuestro corazón, nuestros pensamientos, pero donde Dios habla es a través de su palabra. Y ahí es donde encontramos nosotros las palabras y respondemos a través de esa oración. Y por eso a veces nos frustramos en la oración constante, porque quisiéramos que el Señor nos hablara así, ¿cómo estás? Bien, todo. Sí.
Y a veces no entendemos que el Señor ya nos habla a través de su palabra. Una parte del testimonio de Astrid, existe esa transformación, ¿verdad? De una Astrid anterior a esa situación y la que es ahora. Y en el libro hablaba sobre el tema de que Dios transforma al que ora. Y me impactó bastante ese punto, y también lo mencionabas en el discipulado, de una frase de un autor, donde menciona: la oración no cambia siempre las circunstancias, pero cambia al orante. Verlo otra vez ahí en la pantalla el día miércoles del discipulado, martes, se me fue, martes es. Fue algo que me impactó, algo que justo menciona ahí como la contemplación de las cosas. Lo tomé tal cual, es en esa parte del silencio que existió en ese momento que haces mención, Julio. Ahí hubo una transformación también en el corazón de Jesús. O sea, Él se entregó, o sea, cuando hubo pues ese silencio, seguramente Él también fue transformado hacia su misión. Y creo que el orante, y me parece bastante peculiar la palabra de cómo califica a la persona que ora, el orante, me pone muchísimo en qué reflexionar, porque cuando estudiamos, el estudiante aprende sus clases y se transforma en alguien profesional, ¿no? Entonces el orante, cuando ora, se transforma pues en alguien adecuado a la voluntad de Dios. Entonces esa transformación, ese cambio de lo que mencionaba anteriormente, de mentalidad, de reestructura de lo que pensás, cómo canalizás los problemas ahora a través de Dios, cómo deseas pues esa compañía del Espíritu Santo a través de tu vida, y la comunicación existente es la oración, ¿verdad? Y yo creo que también hay un tema que me gustó mucho, lo que mencionaba Astrid, de no esperamos nada de este mundo. O sea, este mundo lo que nos va a hacer es distraernos de ese momento. Este mundo lo que nos va a hacer es imposibilitarnos de orar. Nos va a querer dejar inertes ante esa acción y estáticos. O sea, esa situación de querer orar y decir, ¿será que oro? ¿Va? Entre los problemas, entre la gratitud, todavía existe esa situación, ¿será que lo hago? Entonces creo que el mundo pues te trata de poner en esas circunstancias de duda, de querer orar por las personas, y vemos y tenemos ejemplos dentro de la misma comunidad donde te dicen, yo no sabía si orar o no, pero lo hice, y el resultado fue distinto. No, y ahorita que hablabas de transformación, yo apunté algo que Keller decía en el libro y me encantó, porque dice que la adoración transforma la oración también. El que nosotros, y va justo de la mano con lo que decía el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Reconocemos quién es Él. Y diciendo lo que les conté, ahorita hay días en los que me puedo seguir sintiendo de la misma manera. Digo, Fernando. Comerciales. Ahí lo un accidente. Okay. Pequeños accidentes que serán cortados y editados. Ok. Va. Replante. Va. ¿Desde dónde? No sé, donde esté, sí. Ahí lo cortamos. Va. Hay días en los que me sigo sintiendo que todo neutro, que todo tranqui, que tampoco tengo de qué quejarme. O ahorita pues ya el corazón de agradecimiento, aún en medio de todo lo que puede haber, pues ya Dios lo transformó. Pero les digo, hay días en los que pido, que más necesito, que le podré pedir a aquel que sé que puede suplir todo. Pero es como
es Dios y es fiel y ha sido bueno conmigo un día más y tengo a mi familia otra vez y pude abrir mis ojos y no tengo gripe y estoy bien y no me duele la garganta y puedo leer mi Biblia, puedo sentarme. Entonces, el reconocer que realmente lo que es, creo que es algo que podríamos aplicar también en cuanto a la oración, en hacer una oración, un tiempo solo para adorarlo. Entonces, ya no solo oraciones con queja, oraciones con pedir, oraciones por aquí, no, sino una oración genuina en la que nosotros lo reconozcamos y exaltemos su nombre. Imaginemos cómo se siente Dios cuando nosotros llegamos a hacer algo así. Fíjate que me estaba recordando cuando estabas dando tu testimonio de un momento donde yo oré, pero en una situación crítica, o sea que yo, o sea, como que tengo una meta por cumplir, pero la meta seguramente Dios la está trabajando, se está trabajando sobre ese propósito. Pero llegó un día donde me cansé, o sea, me cansé de que no, sabía que no iba a ser posible en ese momento. Y me quebré, o sea, me sentí muy vulnerable, súper triste, muy desconsolado, porque sabía que no se iba a poder cumplir. Y pues en ese momento lo que hice fue orar, ¿va? Y no me postré, sino solo me senté a llorar y a pedirle a Dios que calmara ese dolor, ¿verdad? Que sentía en ese momento y que pudiera trabajar en mí la forma en que lo podía, o sea, cómo lo podía aliviar, ¿verdad? Esa situación. Y fue un antes y un después, o sea, fue una reconciliación y puede ser que a través del llanto, del desahogo, pero yo deseo creer y considero que es así, que es a través de esa vulnerabilidad que tenés con Dios. Y Él, lo voy a ejemplificar, no es que suceda así, pero considero que toma ese dolor y pues hace el proceso, y mientras ese proceso está caminando, lo transforma y tu corazón se siente aliviado. O sea, y ya no he tenido hasta el momento como ese mismo sentimiento de urgencia, de sentirme mal porque pasara o que no pasara, de sentirme agobiado porque es un sueño, pues. Entonces, decir, no lo voy a poder cumplir, pero o sea, ya es una forma diferente de verlo, de comunicarlo, de hablar de eso también, ¿verdad? Entonces, creo que sí existe un antes y un después de esa oración. Excelente. Yo creo que para cerrar hay mucho que hablar, pero tenemos que entender que debe ser una práctica diaria, constante. Keller propone que tener un ritmo espiritual diario en pequeños espacios donde oramos, agradecemos y escuchamos. No es un método, es una disciplina del alma como tal. No es algo que sea como un método, sino una disciplina donde entendemos que agradecemos al Señor, donde escuchamos a través de su palabra, donde oramos. Y tenemos esa conexión directamente con Dios. Y la oración no sustituye la acción, la purifica como tal, ¿sí? La purifica. Y yo quisiera cerrar diciendo que nosotros tenemos que aprender hoy que es un caminar y debemos aprender que cada año mi relación con Dios debería mejorar. Así como cada año ha mejorado mi relación con Sai, así como cada año ha mejorado mi relación con Astrid, y los conozco más que el año pasado, así funciona. Así debería funcionar con el Señor. Yo solo quiero terminar diciendo algo rapidito con lo que decían y ya terminé. Un segundo. Ya terminé. Por dos en el día. Sí. Más que una oración bonita, deberíamos de buscar tener oraciones honestas con Dios. Wow. Suficiente. Bueno, amigos, hoy cerramos una temporada con una verdad sencilla, pero poderosa. Sí, orar es vivir con Dios en todo momento. Así que, amigos, espero que hayamos sumado en ese proceso de su caminar de oración. Recuerden, nadie sabe orar hasta que lo aprende. Y así como hoy nuestro amigo Sai lo especificaba como orantes,
como estudiantes que aprendemos, algún día lleguemos a esa relación que queremos intimar con el Señor. Así que Dios les bendiga, gracias por estar, compártalo, denle like y esperamos verlo en una nueva temporada el próximo año. Que Dios lo bendiga.